Ahí está. ¿No? Sí, ya mojado. están. Bueno, antes de empezar, quiero aprovechar para dar la bienvenida a varios hermanos que nos están visitando de otras partes. Vamos a empezar por aquí, por el Callao, no ya. Se aprecian los hermanos del Callao. Bueno, contentos de ver a Joana, ¿no? Que ha venido por aquí. Yo pensé que también había venido Elvis, pero es Gloria, sino que se parece mucho, ¿no? Elvis se parece mucho, claro, ¿no? Normalmente se parece pues a la mamá o al papá. ¿Sabes? Bienvenida, Joana, una alegría tenerte aquí. Te veo más rubia, no sé por qué. Sol arequipeña. También contentos con nuestro hermano Fares, que viene desde Los Ángeles, está por aquí. Ahí está, Fares, bienvenido. También una alegría tenerlo aquí con nosotros. Se va a quedar aquí en Lima 3 meses. Entonces va a estar aquí, él es peruano y está quedándose con su familia que vive en San Borja. Así que ahí los hermanos que están en San Borja, ahí ya pueden acoplarlo a la banda, ¿no? La banda de San Borja, porque el lema de San Borja es muévete San Borja, muévete, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿No? Ese es el lema de San Borja, ¿no? Por eso tú ves a los hermanos que vienen de San Borja, siempre vienen... siempre están moviendo, ¿no? Como decía mi hermano, más movido que Maraque Brujo. Pero bueno. Y finalmente quiero darle la bienvenida a una pareja. Ellos vienen de Buenos Aires, se llaman Sergio y Lourdes. Y para quienes de pronto no lo saben o no lo han conocido a Sergio, él formó parte del equipo misionero que plantó la iglesia aquí en Lima. Justamente la semana pasada, me parece, o hace un par de semanas, estábamos hablando y compartiendo acerca de eso, ¿no? Y bueno, es una gran alegría pues tenerlo aquí a Sergio con nosotros. Sergio es un hermano que yo personalmente aprecio un montón. Cuando yo era recién bautizado, recibí bastante enseñanza, ánimo, corrección y de todo de parte de Sergio, así que para mí la verdad es súper especial verlo aquí y tenerlo entre nosotros. Sergio, bienvenido, de verdad, bienvenido. Bueno, hace varios años, hace más o menos, nadie más, ¿no? ¿Cuánto me olvido de alguien? No, sí, todos son los que normalmente vienen. No, porque algunos me dicen, oye, no me han presentado a mí. Digo, pero tú vienes de acá nomás del Agustino, ¿cómo te vas a presentar? Perdón. Hay que aclarar, ¿no? Para que no se sientan mal después. Hace algunos años, algunos hace como unos 20 años más o menos, 23 en realidad, en el barrio donde yo vivía, digamos, en el lugar donde yo vivía se armaban siempre campeonatos entre calles, ¿no? Entonces siempre pues todos queríamos participar, pero la cosa era de que siempre los campeonatos se organizaban por edades, ¿no? Entonces había por ejemplo el equipo de los calichines, ¿no? Que eran hasta 12 años, y estaba también el campeonato que le llamaban el campeonato infantil, que era hasta los 15, y el campeonato que era, bueno, categoría libre, que ya eran pues cualquier edad, ¿no? Y estaba también el campeonato categoría máster, ¿no? Ya iba la gente de peso, pues, ¿no? Ya esos partidos duraban 5 minutos cada tiempo, porque ya no... no, duraba un poco más. Y después venía, no, ya no había más categoría después de eso, ¿no? Y entonces mi papá, que siempre él era bien participativo, siempre le gustaba participar, él era el entrenador del equipo infantil, ¿no? O sea, de los que eran hasta 15 años. Y en ese tiempo yo tenía 10 años. Entonces, yo debería de pronto jugar en el equipo de los calichines, pero como la mayoría de mis amigos eran mayores que yo, porque yo tenía 10 años, pero la mayoría de mis amigos tenían 13, 14, 15, entonces yo dije, no, yo voy a estar en el equipo de los infantiles, ¿no? Y entonces era un campeonato que duró como, no me acuerdo bien, pero eran como unas 10 u 11 fechas aproximadamente, porque eran como 12 equipos. Y entonces cada fin de semana
Mi papá siempre nos juntaba antes del partido y entonces él seleccionaba a los titulares, ¿no? Entonces decía, a ver, va a jugar tal, 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 y yo siempre anhelaba, ¿no?, ser seleccionado, ¿no? Y pasaron las 12 fechas y yo jugué aproximadamente, no sé, yo creo que unos 7, 8 minutos. Pues ya te imaginarás cómo yo me sentía, ¿no? ¿Por qué no me ponen? Y encima es mi papá el entrenador. Pero él me decía, lo que pasa, me decía, es que hay que seleccionar a los que realmente pueden hacer ganar el equipo. Y ahorita tú, pero la mayoría son mayores que tú y juegan mejor que tú, tienes que esperar, ya va a llegar tu tiempo, me decía. Yo, bueno, me frustraba, ¿no?, porque yo quería que me seleccionen, yo quería ser escogido. Y de pronto te ha pasado a ti alguna vez que para algo que te gusta, para algo que tú te inscribes, para algo que tú anhelas, tú dices, me gustaría ser escogido, me gustaría ser seleccionado. Hace unos años vi una película que se llamaba Armagedón, no sé si algunos de ustedes la han visto, ¿no? Más allá pues de lo fantasioso de la película, de la ficción de la película, siempre me parecía interesante esto de que las personas que iban en esta misión, que tenía que ver con salvar el planeta, el honor y el privilegio que era formar parte de esa misión. Como el privilegio de ser escogido para una misión tan grande, cuando para ellos era un alto honor. Hace una semana, o poco menos de una semana, ¿no?, vimos el fallo final del Tribunal de la Haya, ¿no?, en este problema limítrofe de Perú con Chile. Y yo estaba viendo esta semana una conferencia de prensa donde presentaron al equipo, ¿no?, que había participado, el equipo peruano, digamos, de abogados o diplomáticos que habían sido escogidos para esta labor, y escuchaba a muchos de ellos hablar del alto honor que significaba haber sido escogidos para esto. Y sabes, lo que yo me estaba pensando a raíz de todas estas cosas es que cuando uno es seleccionado, y mientras más alto, mientras más importante es la misión, más alto es el honor y más alto es de pronto la expectativa o los requisitos que uno debe tener pues para ser escogido para eso. Uno diría, si vas a ser escogido para una misión que tiene que ver con salvar el planeta, tendrías que tener los pergaminos, el currículum suficiente para estar a la altura de esa empresa. O si vas a ser escogido para representar al país en un tribunal internacional, deberías tener también, ¿no?, los méritos suficientes para representarlo. Y cuando repasaba la escritura con la cual empezamos esta mañana nuestro tiempo aquí, vi una selección para una misión que por lejos es muchísimo más importante que todas esas que estamos hablando. Y sin embargo, una selección tan sencilla que a veces nos pasa desapercibida. Una selección tan sencilla que a veces leemos nuestra Biblia y cuando llegamos ahí la pasamos por alto porque ya es la parte donde mencionan los nombres de ellos. Pero vamos a mirar las escrituras. Mateo capítulo 10. Esta pantalla es con mucho suspenso, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Magia, ahí está. Esta es confusión cretina. Mira así. Sí, pues. Gracias. Bien. Mateo capítulo 10 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Este Jacobo también en otras versiones es llamado Santiago. Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos,
Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Fíjate, es interesante este pasaje. Tú dirás, bueno, ¿qué hay de interesante? Solamente vemos el nombre o la relación de los nombres de aquellos que habrían de ser los 12 apóstoles. En otros evangelios, tanto Lucas, Marcos, nos narran algunos otros detalles de este momento. Por ejemplo, nos cuentan que antes de esto, Jesús había pasado toda la noche en oración. Es decir, antes de esto, vimos la semana pasada, Jesús había visto la multitud, había visto la gente y se había sentido conmovido porque los veía como ovejas que no tenían pastor, dice la Biblia. Los veía cansados, los veía abatidos. Y entonces le dice a los discípulos, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Hay que pedir, les dice, necesitamos orar para que Dios dé más trabajadores para la cosecha. Y entonces Jesús, que no era un hombre de solamente palabras, sino también de hechos, ¿no?, les dice, vamos a orar por esto, y entonces pasa toda la noche en oración. Y tú tienes que imaginarte eso, porque lo que Jesús estaba a punto de hacer era seleccionar a aquellos hombres que iban a acompañarlo en la misión que él tenía en esta tierra. Era una misión que tal vez en ese momento para la gente, para los seres humanos, podía ser algo que no alcanzaban a ver en toda su dimensión. Pero Jesús sabía lo que significaba. ¿Cuándo en nuestra vida seleccionar algo significó tanto? ¿Cuándo ha sido la última vez que tuviste que tomar una decisión que te implicaba escoger? Tal vez cuando estabas pensando qué carrera escoger. Y tal vez pensabas, bueno, tengo que escoger bien porque se supone que es, ¿no?, la profesión con la que voy a estar toda mi vida, ¿no? Entonces, para algunos esa es una decisión supremamente importante. Para mí no fue tan importante. Ayer me reuní con unos hermanos y les contaba, cuando yo fui a inscribirme para postular a la universidad, me equivoqué. Yo quería postular a medicina, escribí mal y terminé postulando a comunicación. Pero no me gustaba hacer mucho trámite, así que lo dejé así. Y terminé ingresando a Ciencias de la Comunicación, y esa es otra historia. Para mí no fue algo tan importante. Hay personas para quienes es supremamente importante. ¿Qué tal elegir la ropa que te vas a poner? Hay personas que se toman un montón de tiempo escogiendo qué ropa se va a poner, ¿no? Mira que dicen, no, este no combina, no queda, ¿no?, muy encendido, muy apagado, muy pálido, muy llamativo, me van a ver a 20 cuadras. Entonces hay personas que esa decisión le toma mucho. Pero ¿cuándo en nuestra vida hemos tomado decisiones que realmente van a tener un impacto en la eternidad? Escoger algo que va a tener un impacto para la eternidad. Y en ese momento de su vida, Cristo se enfrentaba ante el desafío de escoger a 12 hombres que habrían de ser quienes llevarían a cabo o culminarían la labor que él estaba empezando. Entonces pasa toda la noche orando y escoge a 12, y aún así se filtró uno, ¿cierto? Aún así uno de ellos lo habría de traicionar. Pero lo que vemos en este momento es cómo Mateo nos va narrando, va desarrollando la historia. Nos muestra a Jesús bautizándose, tomando la misión. Vemos a Jesús en las tentaciones. Vemos cómo va creciendo la oposición hacia él. Vemos a Jesús realizando grandes obras, sanando enfermos, curando a la gente, sintiendo compasión por la gente, y entonces tiene que escoger a los que lo van a acompañar. Y vemos dos cosas que yo creo saltan a la vista
en los nombres de las personas que Él escoge, ¿no? Lo primero que podemos ver es que eran personas comunes y corrientes, ¿cierto? No había realmente en ellos algo que uno pudiera mirar y decir, destaca visualmente sobre los demás. No tenían riqueza, no tenían educación académica, no tenían posición social. El único que tal vez, probablemente podría ser alguien que tenía cierta posición o cierto conocimiento, era justamente Judas Iscariote. Pero ninguno de los demás. Y eso, en principio, creo que es algo que nos puede dar mucha esperanza, ¿no? No sé a ti, a mí me da mucha esperanza. Porque uno ve eso y dice, bueno, Cristo realmente puede tomar a una persona común y corriente y utilizarla grandemente para su propósito. Porque ninguno de estos hombres era extraordinario a la vista de la gente. Ninguno de estos hombres era extraordinario a la vista del mundo. De pronto, si tú ibas por la calle en ese tiempo y veías a Pedro, no veías en él algo extraordinario. Tal vez pasaba para ti desapercibido. Pero Jesús tuvo que ver algo en estos hombres comunes y corrientes. Él vio no solamente lo que la gente ve, pero Él vio el corazón. Vemos en las Escrituras, desde la elección del rey David, que Jesús dice, el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y probablemente en ningún otro lugar se hace esto más evidente que en este momento, donde Jesús está eligiendo a sus 12 apóstoles. Él los escogió no solamente por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser bajo su influencia y por su poder. Otra cosa interesante del grupo que Él escoge es la mezcla que Él hacía, ¿no? Porque en este mismo grupo tienes, por ejemplo, a Mateo, ¿no? Cobrador de impuestos, y hemos hablado varias veces de lo que significaba ser un cobrador de impuestos, ¿no? Una persona que prácticamente era considerado por el pueblo como un traidor. ¿Por qué? Porque era alguien a quien los romanos seleccionaban, o en todo caso algunos incluso compraban el puesto, para que se encargara de cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y él tenía que entregarle a los romanos cierta cantidad, y los romanos le daban carta libre por si él quería cobrar de más. Y eso que cobraba de más, quedaba para él. Entonces la gente lo veía mal. Eran personas que ni siquiera eran consideradas parte de la vida religiosa de los judíos. Pero ahí está Mateo. Y en ese mismo grupo está Simón, llamado también el cananita. En otras versiones, o en otros evangelios, dicen Simón el celote, ¿no? ¿Y por qué lo llamaban el celote? Porque los celotes no creo que llegaba a ser como un partido, pero era una facción, por decirlo de alguna manera, dentro del judaísmo, que proponían levantarse en armas contra Roma. Eran como subversivos, revolucionarios. No había de pronto otro partido dentro del judaísmo que tuviera más aversión a todo lo romano que los celotes. Y entonces tienes a Mateo el cobrador de impuestos y a Simón el celote en el mismo equipo. ¿Te imaginas eso? ¿Alguna vez has tenido un equipo así? Porque la verdad, muchos de nosotros no somos necesariamente como Dios en ese aspecto. La verdad es que muchos de nosotros sí nos guiamos por las apariencias más que por el corazón. Si tú has jugado fútbol en el barrio, te vas a dar cuenta de eso. Vamos a escoger los equipos. Ya, regimos. ¿A quién escoges primero? Y tú miras al mejor, al que juega mejor. A ese lo quieres en tu equipo. Y si no conoces a alguno, tú lo miras, ¿no? Y dices, a ver, ¿tendrá pinta de jugar bien? Vas así, ¿no?
Y miras, ¿no? Y de pronto dices, a ver, ¿qué zapatillas tiene puestas? Son nuevas. No, ese nunca ha jugado. Su camiseta, comprada. Pero si ves al otro que tiene su camiseta, esa camiseta es de un equipo, él ha jugado, porque tiene su nombre. ¿Qué número tiene? El 10. Ah, ese. No. Y lo jalas para tu equipo, porque te dejas llevar por las apariencias. Claro, lo que no sabes es que su papá se llama igual y el polo es del papá. ¿No? Que a veces pasa eso, ¿no? Que el papá es un jugador y el hijo no sale, ¿no? ¿Sí o no, Toño? Pasa. Pero nosotros los seres humanos somos así. La apariencia normalmente nos gana. La apariencia nos arrastra. Pero Jesús mira el corazón. Y algo que para mí es impactante es ¿qué vio Jesús en el corazón de Mateo? ¿Qué vio en ese hombre que cuando lo llama está sentado en la mesa cobrando? Y él pasa y lo llama. ¿Qué vio en él? ¿Qué vio en Simón el Celote? Un hombre listo para levantarse y pelear. ¿Qué vio en él? No sé, yo no sé la respuesta. Solamente Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué es lo que me anima? Que tal vez tú estás aquí esta mañana y te puedes preguntar, ¿será que Dios querría tener algo que ver conmigo? ¿Será que Él vería algo en mí? Es interesante porque a veces nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos me refiero en general al cristianismo, a la iglesia, a la religión, si le quieres llamar de alguna manera, hacemos que la gente sienta que no merece estar cerca de Jesús. Hacemos que la gente sienta que es indigna de que Jesús lo mire o quiera tener algo que ver con él. Ahora, lo cierto es que por el pecado en nuestra vida sí lo somos. O sea, realmente ninguno de nosotros lo merece. Pero el punto es que hacemos creer que algunos sí lo merecen mientras que otros no. Cuando la realidad es que ninguno de nosotros lo merece. Que todo aquel que se ha acercado a Jesús es simplemente por pura gracia. Pero es la misma gracia que el día de hoy extiende su mano para que tú puedas acercarte a Él. Para que tú puedas tener la oportunidad de tener una relación con Él, de creer que Él puede hacer algo con tu vida, como la hizo con la vida de Mateo y de Simón. Estos dos hombres, fuera del contexto de la iglesia, seguramente se hubieran agarrado a golpes. Pero dentro de la iglesia de Jesús, trabajaron juntos en el mismo equipo. Abandonaron y dejaron atrás sus ideas para asumir las ideas de Jesús. No fue fácil, porque si tú ves la historia de los 12 apóstoles, te darás cuenta que fácil no fue. No, ellos salían con algunas cosas que querían quemar una ciudad y querían pelearse por quién se sentaba al lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Tenían sus cositas, ¿no? Pues sus cositas, ¿no? Realmente. Pero el punto es que Jesús trabajó en ellos y los transformó día tras día. Josefo, que fue un historiador judío, describía a los celotes como un partido judío y decía de ellos que tenían una inviolable adscripción, o sea, apego a la libertad, y que decían que Dios había de ser su único gobernador y señor, que estaban dispuestos a arrastrar cualquier o enfrentar cualquier clase de muerte por su país y no se acobardaban al ver a sus seres queridos morir en la lucha por la libertad. Dice de ellos que se negaban a darle a ningún hombre el título de rey y que tenían una voluntad inamovible para soportar cualquier dolor, que estaban preparados hasta acometer asesinatos secretos para liberar a su país del dominio extranjero. Ese era Simón el Celote. Y te imaginas su cara cuando Cristo dijo:
Bueno, si alguien te golpea una mejilla, dale la otra. Y si un soldado te quita la camisa, dale también tu capa. No me puedo imaginar así, ¿no? ¿Qué estaría pensando? Estaría escuchando y diría como, ¿qué? Yo no me matriculé acá. Pero Cristo fue moldeando y cambiando su corazón. ¿Sabes? Alguna vez, hace años, conversaba con algunos hermanos y decíamos, mira, hay tantos dentro de la iglesia que si no fuera porque somos discípulos, ni seríamos amigos. Y es verdad, es cierto. Tal vez uno quiere decir, no, pero no, ni hablar, ¿cómo no? Bueno, no lo conocías a muchos de aquí antes de ser cristianos. Y yo estoy seguro que si tú me hubieras conocido a mí antes de ser cristiano, probablemente no habrías querido ser mi amigo. Es más, aún siendo discípulos, muchas veces conocemos a alguien, a otro discípulo, y realmente no sentimos que encajamos. Tú sientes, bueno, no siento que tengo compatibilidad, no siento que podemos tener una amistad, pensamos. Pero la realidad es que en Cristo hay algo que nos une. Hay algo que hace que esas barreras caigan y nos unan. Pablo lo decía en Efesios, que Cristo derribó esa muralla de enemistad que nos separaba para hacernos un solo pueblo, para hacernos una sola cosa. Y en la elección que él hace de estos 12 hombres, vemos claramente estos dos principios. Número uno, que Jesús está buscando los corazones, no el currículum, no cuánto sabes, no cuán inteligente eres, o cuán hábil, o cuán astuto, o cuán conocedor de las cosas de Dios, pero cuán sencillo eres, cuán moldeable eres, cuán dispuesto a aprender estás, cuán dispuesto a equivocarte y meter la pata estás. Pero sigamos leyendo. Había una parte que también es interesante. Versículo 1. Los reunió, dice, había ya mucha gente que lo seguía, y él escoge a estos 12 y les dio, dice, poder para expulsar a los espíritus impuros, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, estos eran hombres comunes y corrientes, son escogidos y de pronto se ven a sí mismos con estos poderes. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese paso de fe de Cristo también? Escoge a estos hombres, listo, ahora tienen poder para hacer esto. ¿Qué harías tú con un poder así? ¿Qué harías tú si Cristo te llama y te dice, listo, ahora puedes expulsar demonios y sanar a la gente? Wow. Lo que harías diría mucho de ti. Si lo primero que haces es poner tu consultorio, eso diría mucho de ti. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que hoy en día hay muchos hombres y mujeres que dicen tener estos poderes. Que dicen tener estos poderes, pero muchas veces los utilizan, si es que los tienen, entre comillas, para extorsionar, para obtener ganancias, para que la gente venga y dé más dinero, si ellos los curan o les hacen creer que los curan. Pero no fue ese nunca el propósito con el que Jesús le dio estos poderes a ellos. Y ahora lo vamos a ver. Versículo 5. ¿Está? Dice la Biblia: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por caminos de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre,
ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjate, Jesús los llama, los selecciona, había pasado toda la noche orando y entonces los envía en una misión. Le dice, vayan a predicar, vayan a anunciar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de los cielos se ha acercado. Que ha llegado el momento en el que las puertas se están abriendo para que la gente pueda acercarse a Dios. Pero les dice, pero vayan primero solamente a Israel. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús no a toda la gente ya? ¿Por qué solamente a ellos? Bueno, hay varias razones, ¿no? En principio la promesa a Israel era que ellos tenían que ser los primeros en escuchar la buena noticia, antes de que eso vaya a los no judíos. Ellos tenían que escuchar primero. Además de eso, tienes que pensar en que Cristo está enviando a 12 hombres netamente judíos, probablemente sin ninguna experiencia en el trasfondo, en la vida de los no judíos. Entonces era mejor empezar por aquellos que ellos conocían. Una cosa es predicar a los que tú conoces, otra cosa es predicar a gente que tú no conoces en el sentido de cultural, cómo son, cómo piensan, etcétera, etcétera. Entonces Él los envía y les dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Como si fuera poca cosa, ¿no? Ponte en el lugar de estos hombres. Están ahí parados. Dicen, caramba, ¿a qué nos hemos metido? Los escogieron, increíble, han orado toda la noche y aquí estamos, somos parte del equipo. Y ahora les dice, listo, vayan, resuciten muertos. ¿Cómo? ¿Alguna vez has hecho algo así? ¿Alguna vez has resucitado un muerto? Sanen enfermos, limpien leprosos. Me hace acordar cuando recién me bauticé y un hermano me dijo, listo, ahora anda y haz discípulos. Y yo pensaba, ¿cómo se hace eso? Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que Dios nunca nos envía a hacer algo que no podamos. Dios nunca te enviaría a algo para lo cual tú no estuvieras por lo menos preparado para poder hacerlo. Y Él dice que Él estará contigo. Es decir, Él envía a ellos, pero Él sabía, Él iba a estar con ellos. Y Él sabía que ellos estaban a la altura de esta misión. Y entonces fueron estos hombres. Y Él les dice, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. O sea, no le cobren a nadie. No se trata de que vayan y digan, bueno, a ver, ¿quién quiere que le resucite un muerto? Ya, es tanto. O den más y así vamos a hacer más milagros. No, Él dice, vayan. No solamente no cobren, pero les dice además, no lleven oro, plata, cobre, ni mochila, ni 2 túnicas, fueron con una. Ni calzado, ni bastón. En pocas palabras, tienen que depender completamente de Dios. Tienen que depender completamente de que Dios los va a cuidar en ese camino. Pero además les dice, el obrero es digno de su alimento. Me impacta mucho esta parte porque veo a Cristo poniendo énfasis en ambos lados. Por un lado diciendo, vayan ustedes y no se preocupen, yo voy a cuidar de ustedes. Pero por otro lado, diciendo, van a ir, y la gente, aquellos a quienes ustedes van a predicar, ellos van a cuidar también de ustedes. Es como que ambas cosas están claras allí. Y les dice, donde ustedes lleguen, versículo 11, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Bueno saludar. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen, pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies.
De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. ¡Wow! Esta misión era grande y fuerte. Y ellos van y les dice, vayan, y donde ciudad que entren, busquen a alguien que sea digno. Interesante eso, ¿no? No busquen, no se queden en cualquier sitio. No sean como Lot, que cuando le dijeron a escoger la tierra, escogió Sodoma. No, piensa bien dónde te vas a quedar. Y les dice, bueno, deseen la paz. Si alguien no lo recibe, sacúdanse y sigan. Ah, a Jesús no le importa a la gente. No, pero Él dice, predica el mensaje. Y si alguien no lo escucha, predícale a otro. A veces nos podemos quedar con alguien porque es que yo quiero que Él entienda, es que yo quiero que Él... No, cada persona tiene que tomar su decisión. Tú estás aquí esta mañana, tú tienes que tomar una decisión. Jesús no le obliga a nadie. Él no dice, no, tú es que tú tienes. No, tú no tienes realmente que hacer algo. Si tú estás aquí hoy, nos estás visitando, este es un mensaje y tú tienes que tomar una decisión. Tú no tienes que tomarla. Y yo creo que eso es bien importante que sea claro para todos. No tienes que ser un discípulo. No tienes que seguir a Dios. No tienes que decidir acercarte a Dios. Es tu decisión. La pregunta no es, o el tema no es tienes que. El punto es, ¿quieres? ¿Te das cuenta que es algo que necesitas? Eso es algo que tú tienes que pensar, que tú tienes que meditar. La religión por muchos años en la historia se trató de un tienes que. Y por eso vimos inquisiciones y muertes y guerras. ¿Por qué? Porque todos decían, tú tienes que. Pero Cristo nunca obligó a nadie. Él simplemente presentó el mensaje. Y si alguien no quería, bueno, se sacudían el zapato y se iban. Pero, y este punto sí creo que es importante que lo veamos, pero lo que Jesús sí les dice es que habrá un juicio para aquellos que no lo reciban. Y cita justamente Sodoma y Gomorra. Interesante porque justamente una de las cosas de Sodoma y Gomorra es que cuando llegaron los ángeles de Dios a esta ciudad, no los recibieron ni fueron hospitalarios con ellos. Al contrario, los querían violar. Y entonces Cristo dice, aquellos que reciban, aquellos que no los reciban a ustedes, que no reciban el mensaje de paz que ustedes van llevando, que no reciban la buena noticia, bueno, un día serán juzgados y su juicio será más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Bueno, es lo que dice la Biblia. Para terminar, versículo 16. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Mira, Jesús no engañaba a nadie. Él los llamó a una misión y Él les pintó claramente lo que eso significaba. Él no les dijo, vengan, van a estar en esta misión y no se preocupen que todo va a salir bien, muchachos. No van a tener problemas, no van a pasar dificultades. Vengan. No. Él no fue un marquetero, él no decía a la gente lo bonito de esto. Él más bien decía, esto es lo que va a pasar, esta es la realidad.
Hoy en día muchas veces la gente, para que las personas te sigan, tratas de pintarle lo bonito, ¿no? Mira, y va a ser bueno y te va a pasar esto. O ven a la iglesia y mira, todo te va a ir bien y las cosas van a cambiar y vas a prosperar, porque hoy en día está muy de moda el evangelio de la prosperidad, ¿no? Vas a tener dinero, porque como un hijo de Dios, ¿cómo va a ser pobre? No, 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 no. Tú vas a estar súper bien. Vas a ver que apenas tú des el paso, te van a llover las bendiciones. ¿Sabes qué? No es cierto. Probablemente tú das el paso de acercarte a Dios y lo que te van a llover son persecuciones y pruebas y días difíciles. Y Jesús nunca fue falso respecto a eso. Él les dijo, vengan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Caramba. Así que sean prudentes, sencillos, cuídense de la gente. Los van a entregar, los van a azotar, y por causa de mí hasta irán ante gobernadores y reyes. Caramba, ¿quién quiere? Es impresionante. Hace unos años, no sé si ustedes han oído hablar de un hombre que se llamaba Ernest Shackleton. No sé si han escuchado alguna vez la historia de Ernest Shackleton. No es muy conocida. Él era un expedicionario. Y en un momento él tenía, digamos, la visión, por decirlo de alguna manera, de cruzar uno de los mares más peligrosos del mundo para llegar a la Antártida. Y entonces él pues no tenía dinero, no tenía mucho que ofrecer, pero tenía una misión que quería cumplir. Entonces puso un aviso en el diario, y en el aviso decía: se buscan hombres para una misión peligrosa. Paga poca, hambre mucha, peligro bastante, probabilidades de regresar con vida escasas, honor y gloria a los que volvamos. Se presentaron casi 2,000 personas. ¿Por qué? Puede sonar ilógico. ¿Por qué alguien querría algo así? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de todos nosotros tenemos un deseo de trascender. Tenemos realmente un deseo de que nuestra vida cuente para algo. El hecho o la idea de terminar nuestros días y simplemente diciendo: este hombre vivió, comió, se reprodujo y murió, realmente no es algo que uno diga: es lo que anhelo desde el fondo de mi corazón.